Buenos días para todos. Mi nombre es Lisa María Victoria Sánchez. Me corresponde hacer la exposición del punto número 2, el cual consiste en describir los componentes a grandes rasgos, teniendo en cuenta la arquitectura seleccionada en el ítem anterior. Bueno, aquí podemos ver en la siguiente imagen lo que es la arquitectura y sus componentes a grosso modo. Descripción de los componentes. Entonces tenemos que la arquitectura siempre debe cumplir con unos requisitos establecidos ya tecnológicamente y que sean viables. Debe permitir que la tecnología se distribuya sobre todos los objetos de las capas y esas puedan interactuar de forma más robusta y eficiente. Mejor dicho, en pocas palabras, incluyen los siguientes componentes que son cosas, gateways, pasarelas en nube, procesadores de datos en tiempo real, lo que son la base de datos, que es bastante importante, el Big Data Warehouse, aplicaciones de control, Machine Learning y aplicaciones de usuario y finalmente análisis de datos. Entonces, en la parte del componente que son las cosas, estas tienen que ser equipadas con sensores para recoger los datos. Esos deben interactuar a través de comandos desde la nube. El siguiente componente son los gateways. Esos sirven para filtrar, preprocesar y mover los datos de la nube y viceversa. Esos reciben también comandos de la nube. El siguiente componente, como se ve en el diagrama descrito en la diapositiva, están pasarelas en nube para garantizar la transición de datos entre las pasarelas sobre el terreno y los servidores centrales de OIT. El siguiente componente es procesadores de datos en tiempo real. Lo que se refiere es que distribuyen los datos procedentes de los sensores entre los componentes de las soluciones y que sean pertinentes para la IoT. Un elemento, un componente muy importante son las bases de datos. Esto nos sirve como normalmente ya conocemos, ya que somos o ingenieros en sistema, ingenieros en telecomunicación y estamos haciendo la especialización en seguridad informática, sabemos que es de gran importancia tanto salvaguardar la información como su almacenamiento, ¿sí? Y tiene un valor definido e indefinido. El Big Data Warehouse, este sirve para la recogida de datos que sean valiosos. Ese es otro componente de lo que vemos descrito en la imagen de la diapositiva. En la diapositiva número 10 están las aplicaciones de control para evitar comandos a los actuadores. Sigue el componente que es el Machine Learning, que este nos sirve para generar los modelos que luego serán utilizados, como ya sabemos, para las aplicaciones de control. Mira que cada una de los componentes interactúan unos con otros. Uno de ellos no puede estar independiente del otro. Están las aplicaciones de usuarios como penúltimo elemento componente de nuestro esquema de arquitectura seleccionada en el ítem anterior, que eso que permite que a todos los usuarios puedan monitorizar el control de las cosas que estén conectadas. Entonces, ¿qué va a hacer el usuario? Pues va a tener un control si el ejemplo, la ventana está abierta, el horno microondas está encendido, la nevera quedó de pronto abierta y no se cerró. Entonces, el usuario lo que va a tener es el control, qué está abierto, qué está prendido, qué no debería estar prendido, qué no debería estar abierto. Entonces, este componente es muy importante porque es la interfaz gráfica que el usuario va a entender y va a comunicarse con los componentes de la arquitectura, que normalmente es la parte que el usuario va a ver. Está lo que es el análisis de datos, no menos importante, que es para el procesamiento manual de los datos. Entonces, cuando ya el usuario tiene sus datos, él va a reevaluar y va a decir, bueno, esto me gusta, esto no me gusta, esto cómo lo podemos de pronto acomodar. Eso tiene unas fases y entre ellas lo que hacen es trabajar mutuamente para garantizar una comunicación perfecta o entre comillas perfecta, porque nada de la parte de lo que es la seguridad de la información va a ser totalmente exacta. En esto también lo que vemos, lo que habíamos visto que el componente era la aplicación de control, esto envía datos al actuador. Como dice, el aprendizaje automático genera un modelo que luego es utilizado por la aplicación de control. La aplicación de usuario que permite a los usuarios monitorear el uso de las cosas, como ya sabíamos, y lo que es el análisis de datos para el procesamiento manual de los mismos. El análisis y la visualización permite que los usuarios puedan interactuar con sus mecanismos de control y estos puedan dar un brochazo de cada una de sus capas o componentes y cómo interactúan. Muchas gracias por su atención. Feliz día. Buenas noches, mi nombre es Diana Jiménez. Respecto
al punto 3, el protocolo que elegimos fue el de Wi-Fi. ¿Qué es el Wi-Fi? Es una tecnología que permite la interconexión inalámbrica de varios dispositivos electrónicos. Como tal, el nombre Wi-Fi se generó por mercadeo, ya que el nombre oficial como tal es la IEEE 802.11. Los dispositivos Wi-Fi se pueden dividir en dos grupos. Tenemos los dispositivos de distribución o de red. En esos dispositivos están los repetidores, los enrutadores, los puntos de acceso. Y en los dispositivos terminales contamos con las tarjetas PCI, PCMCIA y USB. En los protocolos de esta red inalámbrica tenemos el 802.11b. Este protocolo, una de las ventajas es que es de menor costo y tiene un buen rango de señal. ¿Qué desventaja tiene? Que la velocidad máxima que ofrece este protocolo es muy lenta y los electrodomésticos pueden interferir en la banda de frecuencia no regulada. Tenemos el 802.11a. Una ventaja, tiene mayor velocidad, la frecuencia regulada previene la interferencia como tal, y una desventaja es que tiene mayor costo y tiene menor rango de la señal. Tenemos el 802.11g. La ventaja es que tiene mayor velocidad, buena señal. ¿Qué desventaja tiene? Como la mayoría, el mayor costo, y los electrodomésticos también pueden interferir en la banda de frecuencia no regulada. Tenemos el protocolo 802.11n. La ventaja es que la velocidad máxima es la mayor disponible en el momento, tiene un mayor alcance de señal disponible y, a excepción de las otras, resiste interferencias externas en la señal. ¿Cuál es el contra? El mayor costo como tal, y el uso de múltiples señales pueden interferir con las redes cercanas. Por último, tenemos el 802.11a. Una ventaja es que el ancho de banda ya es mejorado, tiene mayor flexibilidad de conexión simultánea, y el contra es el mayor costo. ¿Qué ventajas y desventajas tiene este protocolo? Las ventajas es que poseemos cero cables, la conectividad como tal es inalámbrica y hay una comodidad para, digamos, en el ambiente de vida asistida, que es el ejemplo, es primordial porque se pueden conectar desde cualquier lugar de la casa sin ningún inconveniente, y no hay como la necesidad de estar conectado a un cable para que tenga conexión. ¿Qué desventaja tenemos? Es que si hay una falla en la conexión, se pierde lo que uno esté haciendo. La distancia puede estar limitada según por la recepción de la señal, por paredes, hay paredes muros muy gruesos, y la señal, así esté dentro de la misma casa, puede hacer interferencia. No es compatible con protocolos Bluetooth, UMTS, entre otros. Digamos, para combatir en parte los muros, la ventaja que tiene, porque puede reducirse la distancia, la distancia es limitada tanto de lejos como la interferencia de muros gruesos. Pero podemos, digamos, dentro de la casa tener enrutadores o amplificadores Wi-Fi, para que, digamos, toda la casa esté cubierta por la señal, no haya ningún punto en la casa, para que, digamos, las personas que habitan dentro de la casa del ambiente de vida asistida puedan tener la conexión sin ningún inconveniente. Buenas tardes, mi nombre es Carlos Peñaranda Herrera, soy estudiante de la especialidad de Seguridad Informática y esta es mi participación en el informe final de la materia Ciberseguridad e IoT. A mí me correspondió los mecanismos de protección.
Estos mecanismos mínimos de seguridad que se pueden utilizar en dispositivos de Internet de las Cosas o IoT se dividen en los de riesgo bajos, los de riesgo moderado y los de alto riesgo. En el quinto punto en este punto, debimos escoger un mecanismo de protección para la solución IoT. Nosotros escogimos el blockchain. ¿Por qué? El blockchain es una base de datos transaccional protegida criptográficamente y organizadas en bloques de transacciones relacionados matemáticamente en forma de cadena y en base a una confianza obtenida por consenso entre las partes, cuya información se guarda en un registro que se ubica y gestiona de forma distribuida entre los diferentes nodos de un sistema de red de dispositivos y computadoras, para evitar posibles alteraciones, ya que cualquier mínimo cambio rompería esta cadena, asegurando por tanto su integridad. ¿Cómo trabaja IoT o cómo trabaja blockchain sobre IoT o sobre cualquiera de los elementos que necesita o requieran seguridad trabajando con blockchain? Entonces, el blockchain es como un libro distribuido con sello de tiempo inmutable. Crea una red segura sobre usuarios que no son de confianza y las PCs cambiantes a medida que la identidad de los usuarios introduce un alto nivel de privacidad. Demandas para resolver un rompecabezas para agregar bloques a blockchain, o sea, es lo que normalmente nosotros conocemos como minería blockchain cuando trabaja blockchain con lo que tiene que ver con Bitcoin. ¿A qué desafíos nos conlleva blockchain en IoT? Por ejemplo, blockchain, consumo de recursos, en IoT, dispositivos con recursos limitados. Blockchain, la minería de bloques consume demasiado tiempo. En IoT se exige baja latencia. En blockchain escala mal con el tamaño de la red. En IoT escala muy grande. En blockchain, ancho de banda ineficiente. En IoT, ancho de banda y recursos energéticos limitados. Optimización de blockchain para IoT. Como blockchain trabaja con una estructura jerárquica, puede trabajar privado, centralizado a nivel local, o también puede trabajar públicamente a nivel distribuido, o también en topología de superposición con clúster. Todos los nodos procesando blockchain. ¿Cuáles son estas características de IoT en blockchain? Por ejemplo, el flujo de datos y transacciones separados, esto disminuye el delay o disminuye la latencia en la red. Como trabaja en distribuido, todo el procesamiento es reducido. En los hogares inteligentes, en todas las transacciones que se tienen que realizar entre los dispositivos móviles y todos aquellos sensores y dispositivos actuadores que trabajan en un hogar inteligente, son administrados de forma centralizada por el administrador del hogar. Los dispositivos pueden compartir datos entre sí o en el almacenamiento en la nube cuando reciben permisos del propietario. Entonces, LVM, que es la estación central, administra un libro mayor inmutable a base de blockchain que tiene todas las transacciones y encabezados de la directiva. Obviamente, las políticas que son creadas por el usuario son los que permiten cuáles comunicaciones se van a llevar a cabo dentro del hogar. Utiliza un cifrado DH simétrico para mayor eficiencia. Acá podemos ver la separación de datos y el flujo de las transacciones. Los HA asimétricos, que es un algoritmo que intercambian bloques y verifican bloques de otros para establecer consistencia y confianza distribuida, para poder reducir la proporción de bloques verificados que ya tienen una fuente confiable. En esta diapositiva podemos ver una comparación con Bitcoin y blockchain. Todo lo que se necesita con las características, la cadena de bloques de Bitcoin, cómo es un libro mayor inmutable, cadena de bloques públicos. La evaluación o amenazas de accesibilidad, por ejemplo, en este nivel de transacciones de IoT podemos tener ataques de denegación de servicio distribuida. Los dispositivos no son directamente accesibles. Ustedes saben que el Home Manager controla todas las transacciones que entran y salen dentro de
la topología, el listado de claves que se guarda y el umbral objetivo de las transacciones recibidas. Amenazas de accesibilidad. También podemos tener algo que se llama un dropping attack. La caída de paquete es uno de los muchos ataques de seguridad a nivel de RPL en los que un nodo malintencionado deja caer paquetes de datos o va perdiendo paquetes de datos. Sin embargo, es susceptible a un ataque malicioso de caída de paquetes. Por ejemplo, si un nodo con un rango más bajo que está más cerca del nodo raíz intenta lanzar un paquete malicioso, puede irrumpir la transmisión de datos básicos e incluso todo el servicio de la aplicación IoT. Aquí podemos ver las amenazas de accesibilidad como los dropping attack o como los appending attack. ¿Por qué algunas empresas consideran IoT una tecnología todavía muy vulnerable a ataques? ¿Por qué? Porque el ciclo de vida del dispositivo es mucho más largo que el de las PC. O sea, servidores, teléfonos inteligentes. El objetivo de la seguridad, que tiene una gran variación entre las verticales y los dominios, el uso de múltiples sistemas operativos para los dispositivos finales, o sea, las cosas, los gateway, la seguridad incorporada en todo lo que tiene que ver con las tabletas SoC, MCU, CPU, que proporcionan una variación considerable entre los proveedores, la falta de estándares comunes entre proveedores o proveedores que no se adhieren a estándares en absoluto y la falta de interoperabilidad entre proveedores debido a la falta de estándares para cumplir. Esto hace que todavía la tecnología IoT sea una tecnología sensible a los problemas de seguridad. Mecanismos de protección IoT. En resumen, blockchain se ha optimizado para IoT. Mantienen los beneficios de seguridad, privacidad de blockchain clásicos. Reduce significativamente la sobrecarga clásica de blockchain y posee características principales como son 2 niveles de blockchain, se pueden trabajar los datos separados del flujo de transacciones, se elimina la prueba de trabajos y se introduce la confianza distribuida. A dirección futuro o a futuro, estas evaluaciones de desempeño serán cada vez más extensas y se pueden practicar en escenarios móviles. Hasta aquí ha sido la presentación de mi tema. Espero le haya gustado. Muchas gracias.